Quiero saludar a Nizar El Fakid, él es abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Abogado El Fakid, bienvenido a la tarde, gracias por acompañarnos. Me gustaría comenzar brevemente señalando el caso de Christian Holdak, quien ha tenido problemas de salud. Se ha solicitado su libertad por ser necesario que lo examine un neurólogo. La familia ha preferido reservarse, pero es un caso que acapara, por supuesto, la atención por estar involucrado en el caso de Leopoldo López. ¿Es factible lograr esta liberación? ¿Es posible que Christian Holdak sea examinado aún permaneciendo preso? Buena tarde. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Diana. Bueno, efectivamente, Christian Holdak no solamente debe ser examinado por su médico de confianza, sino que además nunca debió estar preso, porque recordemos una cosa, Diana, Christian Holdak tiene 232 días preso. Él fue detenido el 12 de febrero, presentado en audiencia el 14 de febrero y desde entonces hasta el día de hoy ha tenido una privación de libertad preventiva. Pero es que entendamos una cosa: el proceso venezolano, al igual que en otros países del mundo, se tiene que regir bajo el principio de la presunción de inocencia, de modo que toda persona es inocente hasta que por sentencia definitivamente firme se demuestre lo contrario. Y esta sentencia todavía no existe. Contra Christian Holdak todavía se sigue un juicio, pero ese juicio todavía no ha culminado. Ese juicio todavía no ha dado unas resultas, todavía no se ha desvirtuado que Christian Holdak no es inocente, de modo que hasta que eso no ocurra, Christian Holdak es inocente, y el principio que rige a la luz de nuestra Constitución Nacional y de los tratados internacionales es que Christian Holdak debe ser procesado en libertad. Y eso no está ocurriendo, pero si a eso le agregamos este agravante de su condición de salud, pues evidentemente la situación se torna mucho más delicada. Y es precisamente por eso que nosotros nos sumamos a las voces como Centro de Derechos Humanos de una universidad que está trabajando en esto, de que exigir la liberación de Christian Holdak y que se le pueda atender, digamos, médicamente para que pueda recuperarse de la situación en la que se encuentra. Abogado El Fakid, creo que si algo ha quedado demostrado de febrero a esta parte es que los principios de justicia, digamos, en el caso de los estudiantes o en el caso de Leopoldo López, han quedado de lado. Porque si vamos al caso de Leopoldo López, ¿cómo puede realizarse un juicio donde la parte acusadora puede presentar todos los testigos, pero la parte defensora no puede presentar ninguno? Sí, muchísimas irregularidades, Diana, efectivamente, no se han respetado los principios básicos, entre otras cosas, que el proceso de juicio en Venezuela, de juicio penal, es oral y público, tan sencillo como que a los familiares del propio ciudadano Leopoldo López no los dejan acceder a la sala de juicio, tan sencillo como que para poder acceder cualquier abogado un día en el que Leopoldo López es trasladado a un tribunal, pues es realmente bastante complicado, de modo que, bueno, desde las cosas más elementales hasta las cosas más complicadas, como fue las denuncias que se han realizado en torno al proceso de Leopoldo, sus abogados han comentado la falta de acceso que han tenido su propia esposa a poder realizar las visitas de forma regular y continua, el hecho que los ataques que recibieron tanto él como otros presos políticos en Ramo Verde hace unas semanas atrás, todas son cosas que van viciando el proceso y que evidentemente nos habla de que es un proceso en el cual no se han ceñido a las reglas de derecho, en el cual los principios fundamentales del derecho se han vulnerado. Y pues bueno, otra muestra de que no solamente contra estos ciudadanos, sino de una forma general en Venezuela esto ha venido ocurriendo, Idania, y recuerdo entonces las cifras, es que en Venezuela desde el 4 de febrero que empezaron las protestas en el interior y desde el 12 de febrero que empezaron en Caracas de este año, se han procesado un total de 3.377 personas que han sido detenidas en el marco de una manifestación, y la gran mayoría de ellas, 2.867, presentadas en un tribunal penal imputadas de delitos penales, y eso nos da como resultado que hoy en Venezuela, Idania, existan 1.980 personas procesadas penalmente por haber manifestado. Es decir, 1.980 personas, de las cuales 77 se encuentran presas,
y 1902 se encuentran bajo régimen de presentación, hoy en día enfrentan un proceso penal por haber ejercido un derecho constitucional que es el derecho a la protesta, pero que lamentablemente en esta vulneración del Estado de Derecho, en estos ataques a los principios bajo los cuales se rige nuestro Estado, pues lamentablemente han sido criminalizados indebidamente y por eso están hoy siendo sometidos injustamente a procesos que bueno, son arbitrarios de naturaleza, de nacimiento, son procesos totalmente arbitrarios y por eso es que exigimos la liberación de todos ellos. De estos 77 personas que aún permanecen detenidas, ¿cuántos de ellos son estudiantes? Mire, Yania, digamos, ha habido todo un debate, ¿no?, respecto de esas cifras de cuántas personas son estudiantes o no. Nosotros hemos hecho un registro bajo el cual hemos podido determinar que alrededor de 36 personas de esas privadas de libertad tienen la condición de estudiantes. Sin embargo, yo siempre hago la acotación, porque bueno, cada uno de los expedientes es manejado por un abogado en particular y nosotros de alguna forma atendemos casos directamente y monitoreamos otros desde donde nos permiten las limitaciones técnicas. Pero en todo caso, Idania, lo que sí es siempre bueno resaltar, y yo siempre lo destaco, a propósito también de las respuestas que da la Fiscalía General de la República, diciendo que uno tiene una condición más favorable porque son estudiantes o no lo son, es que todas son personas que como principio general han sido detenidas arbitrariamente y que han sido sometidas a un proceso penal de forma arbitraria, de forma injusta, de modo que independientemente de la condición que cada uno de ellos ostente, si bien en su mayoría han sido los estudiantes los que han sido procesados, porque además han sido los que han motorizado las protestas en el país, eso es un hecho público y notorio, pues nosotros independientemente de la condición que tenga cada una de las personas detenidas y cada una de las personas que está pasando por ese calvario que significa un proceso penal, pues independientemente de su condición exigimos la liberación plena, claro, porque son personas que no tienen ninguna razón de estar hoy en día sometidas a un proceso penal, ni mucho menos privadas de libertad. Claro, muchas de ellas fueron detenidas por estar en áreas, digamos, en inmediaciones de alguna protesta, algunos estaban en la calle, no estaban participando, y hasta tenemos el caso del abogado Marcelo Crovato, afiliado al Foro Penal, que fue a atender a unas personas que le llamaron y fue detenido. Y desde allá hasta aquí continúa en prisión. Sí, lamentablemente, Dani, así es. Tenemos también otro caso de un joven de nombre Alfredo Jaspe, que fue privado de libertad en el mes de marzo y que todavía al día de hoy se encuentra privado de libertad y además en una cárcel como El Rodeo, una cárcel que es una cárcel en la que comparte celda con presos comunes, y esa es una situación que además se agrava toda la situación, ¿no?, que es la situación de las cárceles venezolanas, y es que como este aparato de criminalización de los protestantes no solamente se ha detenido en arrestar arbitrariamente a las personas, sino que además estos arrestos han trascendido. Han sido personas presentadas en tribunales penales, imputadas de delitos penales, por tanto procesadas, y muchas de ellas privadas de libertad. Ya afortunadamente la gran mayoría se encuentra en libertad, pero con un régimen de presentación o con otras medidas cautelares que lo siguen manteniendo a ellos, digamos, con un pie en la cárcel y un pie en libertad, porque siguen estando sometidas a un proceso. Es lo lamentable de todo este cuadro, este panorama tan triste que hemos vivido, este episodio tan triste que hemos vivido y que estamos viviendo en Venezuela en este año 2014, que ha sido el año, Idania, según registros oficiales y según registros de distintas organizaciones no gubernamentales, el año en el que más ha habido represión en las últimas décadas en Venezuela, cuando sumamos los casos de detenciones arbitrarias, cuando sumamos los casos de violaciones al debido proceso, cuando sumamos además los casos de tortura, de tratos crueles, cuando sumamos los casos de muertes en el contexto de protestas, cuando sumamos los allanamientos ilegales, los ataques a residencias civiles, cuando sumamos todos esos elementos, nos damos cuenta que hemos vivido sin lugar a dudas el año con mayor represión en las últimas décadas en Venezuela. Y eso evidentemente a nosotros todos nos llena de mucha angustia, y frente a eso pues nosotros seguiremos haciendo la labor de denunciar, de delatar lo que está ocurriendo y además de procurar que estas situaciones cesen. Y precisamente por eso, Idania, seguimos nuevamente delatando lo que está ocurriendo, recordando las cifras que son tan importantes que el mundo recuerde, porque esta situación no puede pasar por alto, y además exigiendo la liberación plena de estas personas. Idania, porque más allá, y eso también lo quiero reiterar, más allá de que sean hoy solamente 77 las privadas de libertad, lo cual ya es muy delicado,
estamos hablando de 1.979 personas procesadas. O sea, personas que están enfrentando un proceso penal y que pueden ser privadas de libertad mañana o la semana que viene. De modo que a favor de todos ellos tiene que darse un sobreseimiento y tiene que darse su libertad plena. Ojalá. Y eso es lo que exigimos. Pues ojalá y ese día llegue. Quiero darle las gracias a Nizar El Fakit, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, Venezuela, en nuestros estudios en directo. Buena tarde. Muchísimas gracias.